Vengo del cielo. Radio Paz presenta Respeto a la vida, un programa para profundizar la comprensión de la santidad y dignidad de toda vida humana y la misión de la Iglesia de testificar y servir a la humanidad por una cultura de vida y amor. Dirigido por integrantes del Ministerio Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Miami. Mamá, papá, yo quiero vivir como tú, como él. Tengo estrellas que alcanzar. Empezamos esta transmisión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos a todos los oyentes de Radio Paz de la Arquidiócesis de Miami. Nos sentimos bendecidas de saber que nos acompañan desde sus vehículos o desde sus hogares en este programa de respeto a la vida, en el cual aprenderemos y profundizaremos en la comprensión de la santidad y la dignidad de toda vida humana, desde su concepción hasta la muerte natural. Todo esto lo haremos basados en el Catecismo de la Iglesia Católica, documentos aprobados por la Iglesia y las leyes. El programa Respeto a la Vida se transmite todos los días lunes a las 6 de la tarde. Y como siempre, vamos ahora a presentarnos. Yo soy Marta Andara, soy madre de 4 hijos, 2 que me esperan y acompañan desde el cielo, y 2 que nos llenan de vida y que están a nuestro cuidado. Soy esposa felizmente casada bajo el santo sacramento del matrimonio y soy una sierva coordinadora ahora del Ministerio de Respeto a la Vida en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde nuestra Madre, la Virgen Santísima, como patrona de los no nacidos, me mostró el camino de luz, de respeto y de dignidad a la vida a través del Ministerio El Viñedo de Raquel. Y como Dios nos llama siempre de 2 en 2, buenas noches, Lianet. Muy buenas noches a todos los radio oyentes de Radio Paz. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Como siempre, mi nombre es Lianet. Soy maestra de una escuela católica aquí en la Arquidiócesis de Miami, de kindergarten. Enseño a los niños más chiquiticos de toda la escuela. Y hoy tenemos el honor de tener a Rebecca Brady aquí con nosotros. Rebecca Brady es la directora del Ministerio de Respeto a la Vida de toda la arquidiócesis. Ella es la que sobrevé los 5 centros de respeto a la vida, la que está encargado de todos los ministerios y de todo lo que pasa, todos los eventos, todo lo que pueda estar bajo la sombrilla de respeto a la vida. Así que es un honor de tenerla aquí. Bienvenida, Rebecca. Welcome, Rebecca. We're so honored to be here with you tonight. Gracias. Well, I'm so happy to be here and grateful we're grateful that you guys invited me, and thank you, Lianet, for translating. Estoy muy contenta y muy honrada de estar aquí con ustedes esta noche y muchas gracias a mí por estar traduciendo, aunque no soy traductora profesional, así que disculpen a las radioyentes que sepan traducir mejor que yo, pero estamos aquí para la gloria de Dios, así que vamos a tratarlo lo mejor posible. So I'm a wife and mother. I have a 1-year-old, a 2-year-old, and a 4-year-old. Go ahead. Ella es madre y esposa, tiene niños de 1 año, 2 años y 4 años. Sí. And my husband and I have also experienced a miscarriage. So we have a child gone to the Lord too, whom we call Dominic. Y mi esposo y yo hemos experimentado un aborto espontáneo y el niño se llama Dominico en español. Sí.
My other children's names are Alicia, Benedict, and Teresa. Los nombres de los otros niños es Elisha, Benedict, como Benedicto Benedicto. y Teresa. Sí. My husband and I both spent time in religious life before we knew each other. I discerned religious life with Discalced Carmelite nuns, and my husband discerned religious life with Maronite monks. El esposo de ella y ella, antes de estar casados, estuvieron discerniendo su llamado a la vida religiosa. Ella discernió su llamado en las hermanas carmelitas descalzas y el esposo de ella discernió en los monjes, Maronite monks. los monjes marionitas. You know, there's a Maronite church in Miami, Our Lady of Lebanon. So that rite of the Catholic Church. Anyway. Okay, entonces hay una iglesia aquí católica, Nuestra Señora de Lebanon, que es marionita y es de esa rama de nuestra iglesia. Actually, so after I discerned out of Carmel and the Lord led me down to Florida, I met my husband at Ave Maria University, where I was working and he was getting his PhD. Después de haber discernido su vida religiosa como hermana carmelita y nuestro Señor la trajo aquí a la Florida, ella conoció a su esposo en la Universidad de Ave María, donde él estaba persiguiendo su doctorado en la universidad. When we were engaged, he brought me to Mass over here in Fort Lauderdale at Heart of Jesus Maronite Church. It was the Easter Vigil. I looked over at him and he was crying. I said, "What's wrong?" And he said, "Nothing. The liturgy is just so beautiful." Cuando ellos estaban comprometidos, entonces era el novio de ella, la llevó a una iglesia marionita que se llama El Corazón de Jesús y ella lo miró a él y él estaba llorando y le preguntó por qué y dijo, es que la homilía la liturgia es tan hermosa. I thought, well, if you love this liturgy that much, we should see if we can get married in the Maronite rite. Y bueno, ella le respondió, si te gusta esta liturgia tanto, deberíamos de ver si podemos casarnos en el rito marionita. So we did. We got permission to be married in the Maronite rite. And in that rite, they call the sacrament of matrimony the mystery of crowning. You get crowned. Y bueno, sí consiguieron el permiso de poderse casar en el rito marionita. Y cuando se casaron, ellos le dicen al sacramento del matrimonio de poderse coronar. So I think that provides a beautiful analogy for how we've seen our marriage. Ryan as the king of our family, me as the queen under, the lordship of Christ, just trying to be a witness of his love in the world and to be fruitful and fruitful witnesses. Y así es como ellos han visto su matrimonio. Él como el rey de la casa, ella como la reina bajo el rey que es Dios y están tratando de dar frutos al mundo a través de ese matrimonio. My husband teaches the seminarians at St. John Vianney Seminary. He's a theologian and he loves it. He says the seminarians are so hungry for the truth. So it's such a joy for him. Él es profesor y enseña a los seminaristas de aquí, del seminario de San Juan Vianney. Y él explica que le encanta porque los seminaristas están tan hambrientos por la palabra de Dios.
So when Ryan moved us over here a few years ago, I was looking for a job. I had just graduated with my master's in clinical social work from Florida Gulf Coast University. Cuando se mudaron para acá, ella estaba buscando por un trabajo. Ella se acababa de graduar con un master's en social work, que es trabajo social, y tiene un master's en eso clínico. Y I was very interested in maternal mental health. I had just finished a position working with moms who had just delivered in the birth center at Naples Community Hospital. And I had also spent a year working in a women's shelter in Fort Myers for survivors of domestic violence, sexual assault, and sex trafficking. So women and children and maternal mental health were very close to my heart. ella había trabajado, ella estaba muy interesada con la salud mental maternal y acaba de trabajar en un centro de mujeres, era un shelter de mujeres adultas que habían sido abusadas, habían sido traficadas sexualmente, y entonces este era un trabajo muy, muy allegado a su corazón para poder ayudar a las mujeres y a las familias. I was excited about putting my clinical social work degree into practice as a psychotherapist. I really enjoyed helping people find listening to people, empathizing with them, hearing their story, and then helping them find their strengths so that they could continue on the path that God desires for them, so that they can find that happiness and fulfillment that God desires for them. Ella estaba muy interesada, muy feliz, se puede decir, de poner en práctica su degree como trabajadora social clínica y siendo psicoterapeuta, porque ella le gusta sacar lo que Dios los ha creado a nosotros. Para eso, discúlpenme por mi mala traducción. Stop it. But right when I was about to take a job, the Lord had other plans, because I met somebody from the Archdiocese, and they said that there was no director of Respect Life. And I had previously worked in the pro-life movement in Washington, D.C. first for the Department of Health and Human Services under the Bush administration, and then for the pro-life Susan B. Anthony list. So pro-life, so working for the pro-life movement was very near and dear to my heart. I had prayed for the pro-life movement and an end to abortion, and for all those affected by abortion in my 2 years in the convent. And when I found out about the beautiful Respect Life ministry here in the Archdiocese, that they had pregnancy help centers that were counseling women and empowering them, helping them get the resources that they needed to choose life, I thought, wow, what a perfect fit. Ella se emocionó mucho antes de coger el otro trabajo, se emocionó mucho de enterarse de que estaban buscando una directora para respeto a la vida. Ella ya había trabajado en Washington con el movimiento Pro Vida y había trabajado bajo la administración de Bush para el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Entonces esto fue algo muy bueno, que ellos, un perfect fit, como dijo ella, que le quedaba perfecto a la talla, porque había hecho esto, le llena el corazón. So I've been in this position with my wonderful assistant director, Angela Curatalo, for a little over 2 years. She was previously a program coordinator running one of the pregnancy help centers. So she knows all about the pregnancy help centers, and we've been a really great team together. Ella ha estado en esta posición con su asistente Angela Curatalo
por ya 2 años. Ella anteriormente había trabajado ya en Respeto a la Vida aquí, entonces han hecho un equipo muy bueno. I've been spending my time trying to get to know all of the existing parish representatives at all the 107 parishes that are affiliated and working so hard to support their local pregnancy help center. Ella ha pasado el tiempo conociendo a todos los representantes de Respeto a la Vida en cada parroquia de la Arquidiócesis de Miami. Son 107 parroquias y todo lo que hacen para ayudar los centros de Respeto a la Vida. I've also been going around to the deanery meetings as the Archbishop asked me to introduce myself and the ministry to the pastors and priests. And I've been very well received. And I hope that it helps reintegrate and revitalize some of these parish Respect Life ministries. Ella también bajo la dirección del obispo ha ido a meetings, ¿cómo se dice? Meetings? Reuniones. A reuniones, gracias, con los diferentes párrocos y ha sido muy bien aceptada y ella espera poder reintegrar y revitalizar todos los ministerios de las parroquias. When the USCCB came out with their Walking with Moms in Need initiative, we thought, wow, this is perfect. We're already ahead of the game here in the Archdiocese of Miami because we're one of only 2 archdioceses in the entire country that directly operate pregnancy help centers out of their Office of Respect Life. Cuando los obispos de Estados Unidos salieron con la iniciativa de Caminando con Mamás, ella se emocionó mucho porque ya estábamos encima de la bola, como se dice latinamente. Ya uno de esta arquidiócesis somos uno de los 2 arquidiócesis en Estados Unidos, en los Estados Unidos completamente, que desde la oficina de Respect Life de la arquidiócesis manejan los centros de embarazo. Solamente hay 2 arquidiócesis en los Estados Unidos que hacen eso y esta es una de ellas. And the Archbishop had this cool system that each one of the parishes was assigned to one of the 5 pregnancy help centers for collaboration and support. So all we had to do was revitalize the existing system to be able to connect moms in need at the parish level to the resources and help that they needed. La arquidiócesis, por cada centro de embarazos que tiene, le pertenece a diferentes parroquias por zona. Y eso es perfecto porque ya cada parroquia sabía dónde enviar a las chicas con embarazos de crisis. Y entonces solamente lo que tenían que hacer ellos era revitalizar el sistema. We've also been taking a look at the structure of all of the existing programs and initiatives of the Office of Respect Life and seeing how we can update and upgrade and grow them all so that we can be the best stewards possible of, our God-given human resources and financial resources. También vieron la estructura de las iniciativas que hay en todas las parroquias y están tratando de update, ¿cómo se dice update? Actualizar. De actualizar, gracias. Y de renovarlas para poder ser los mejores, poder dar el mejor servicio posible. So all of the centers are connected now technologically, and it was beautiful because
Then when the pandemic hit, we were ready to just immediately move into to virtual services, to still be there for people during their time of need, to do telecounseling, video educational classes for our clients, and ship our clients whatever material assistance they needed during the height of the pandemic, or have them come pick it up in a safe way as things got better. Y fue eso perfecto porque ya los centros estaban conectados tecnológicamente. Entonces, cuando la pandemia nos dio, ya tenían en sistema impuesto los servicios virtuales como consejería, clases, y poder hasta enviar por correo todos los materiales que se necesitaban. I think the reason why more dioceses don't directly operate pregnancy help centers, even though I hear from my counterparts in other dioceses that they're so jealous and it's so difficult to work with, pregnancy help centers that might be of a different denomination and have a different belief system and not be on the same page in terms of human sexuality and reproduction and procreation. But I think the reason why more don't is because of the liability and the finances. Creo que no hay más centros de embarazos que estén conectados con la Oficina de Respeto a la Vida en la Arquidiócesis, como en esta arquidiócesis. En otros lados, aunque ellos tienen un poco de celos porque no lo han podido hacer en otras ciudades, en otras arquidiócesis, no han podido conectar el sistema de fe, no han podido, todas las creencias que nosotros tenemos de la sexualidad humana, pero ella cree que no se han podido unir así, es por la liability. Entonces, Liability. Sí, es así. Bueno, liability y, what was it? The other one? Well, finances. Finances y liability for liability y finanzas. This is edited, by the way. Oh, that's okay. No worries at all. So we were able to consolidate costs, and we did everything we could. We did a great job at, being frugal and having very great operations, for not much cost, but still when you take a look at how much it costs to run the pregnancy help centers, the Archbishop wants to figure out a way to make this work. And the way he figured out to make it work is through financial support from the parishes, annual baby bottle drives in the parishes, and now, last year, we just had our first annual Archdiocesan-wide Catholic school baby bottle drive for Respect Life Month. That was educational initiative and raised awareness about the pregnancy help centers and raised over $220,000 for the pregnancy help centers. La arquidiócesis, el obispo de la arquidiócesis ha querido poder financiar los centros de embarazos a través de la arquidiócesis, y él ha encontrado una manera de poderlo hacer. Ellos han podido consolidar los costos y han tenido unas grandes operaciones a un costo minimalizado, más pequeño. Y la manera que él ha visto que se puede hacer es a través del apoyo financiero de las parroquias. Y dos maneras que se han podido hacer eso es por el Baby Bottle Drive, que es donde ven los biberones para que anualmente se llenan en las parroquias y se envían a la arquidiócesis. Y el año pasado, por primera vez, se hizo el año pasado, por primera vez, se hizo el apoyo financiero de todas las escuelas católicas en la arquidiócesis, y se pudo recaudar más de $200,000
gracias a ese apoyo financiero. The other reason why it's so important to the Archbishop that his pregnancy help centers are run out of his Office of Respect Life under the Secretariat of Parish Life, as opposed to like under Catholic Charities, like some dioceses, is because Archbishop Winsky wants the faithful to know that the gospel of life is for everyone. It's not like one ministry among others that you can choose to be a part of or not. We are all called to serve the gospel of life according to the gifts and talents and abilities that we've been given. JP2 says, the gospel of life and the gospel of Jesus Christ are one and the same. Otra razón porque el obispo ha querido que el respeto a la vida se maneje bajo la arquidiócesis, no solamente bajo Cáritas como en otras arquidiócesis, es porque él quiere que vivamos la buena nueva del Gospel of Life, Evangelio de la vida. del Evangelio de la vida. Y San Juan Pablo II, como San Juan Pablo II dice, que el Evangelio de la vida es lo mismo que el Evangelio de Jesucristo y que todos estamos llamados a vivirlo. So most of the volunteers that provide the direct client services in our pregnancy help centers come from our parishes. It's really our parishes running the pregnancy help centers, ministering to their brothers and sisters in need. It's so beautiful. La mayoría de los voluntarios que sirven en el respeto a la vida vienen de nuestras parroquias. Entonces son nuestras parroquias las que realmente están manejando el Ministerio de Respeto a la Vida y estamos sirviendo a nuestros hermanos y hermanas directamente que están más necesitados. I also want to talk about two other programs that I've found to be very important, and I got permission to launch here in the Archdiocese. También quiero anunciar dos programas que son muy importantes y he recibido permiso de poder anunciarlos aquí en la arquidiócesis. So since I got in this position, I've been mapping out where the abortion clinics are. I was trying to figure out the scope of the problem. I know there's over 25,000 abortions in this archdiocese per year, over 10,000 in Broward, and 15 in Miami-Dade, and over 100 in Monroe. There's no abortion clinics in Monroe County, but the state of Florida keeps their numbers based on county of residence. So we know that there's that many abortions. So it's a huge problem down here, unfortunately. Ya ha podido poner en un mapa todas las clínicas de aborto que hay aquí en el sur de la Florida. Solamente en el sur de la Florida hay más de 25,000 abortos anuales. Y también dio la estadística de cada condado. Was it in Broward that was 10,000? Yes. En Broward son 10,000 al año, and the other one, Monroe, was 100? Monroe is over 100, and Miami-Dade is about 15,000. En Miami-Dade, aquí en el condado de Miami, son más de 15,000 anuales, y en Monroe son 100, más de 100. En Monroe no hay clínicas de aborto, pero las estadísticas de la Florida son por condado. But between Broward and Miami-Dade, there's 24 abortion sites that we know of. Entre el condado de Miami y de Broward hay, que ellos sepan, 24 clínicas de abortos. We've identified them, mapped them out, and what I heard from the faithful is that there were many people holding vigils and praying outside some of the locations. But what I was hearing from people is,
We need more. We need more training. We want to know how to be more effective, how to reach our brothers and sisters in need and let them know about these life-affirming options and alternatives. Los han podido identificar estas clínicas de abortos y ponerlos en mapas y desde los fieles ella ha podido escuchar que sí, tiene mucha vigilancia, mucha oración delante de las clínicas, pero necesitaban entrenamiento, necesitaban saber cómo se podían acercar a estas mujeres y poderles decir qué tipo de ayuda hay y qué se les puede ofrecer. So we brought in an organization called Sidewalk Advocates for Life. They're not explicitly Catholic, but they were founded by and run by a Catholic woman called Música, but it's interdenominational. So they work together with people of all faith to train people to stand outside abortion clinics, providing peaceful, prayerful, and effective presence. Entonces lo que hicieron fue organizarse junto con una organización que se llama Sidewalk Advocates for Life. Son consejeros de la acera por la vida que no son explícitamente católicos, pero sí fueron fundados y son dirigidos por una señora católica que se llama Música. Y ellos se dedican a entrenar a las personas cómo poder separar delante de una clínica de aborto siendo pacíficos, orantes y hacer una presencia que tenga sentido, que tenga meaningful, que tenga Sentido, significado. Un significado. Ajá. Buen significado. They actually found that the need was so acute here, but the Lord sent them one of our own, Linda Fernandez, who Sidewalk Advocates was able to hire as their regional coordinator here for this area. And so you've had her here on your show, right? Yes, we have. Yes, sí, la hemos tenido a ella. Good. So she's told you all about it, I'm sure. Sí. Ella, bueno, la organización que estamos hablando de abogados de la acera por la vida, encontró que aquí en el sur de la Florida la necesidad es muy aguda, entonces pudieron contratar a una chica que se llama Linda Fernández, y es católica, y ya la hemos tenido aquí en el programa y ha sido una bendición, bendito Dios. So Linda's here on the ground helping us train people. We've held multiple trainings now in person in English and Spanish. And she's also helping facilitate people taking the training online if they can't make it to an in-person. And then once people sign the pledge to become a sidewalk advocate, then they have access to our secret dedicated Sidewalk Advocates for Life website, where all of the abortion sites in the Archdiocese of Miami are mapped out. And each separate site has site-specific resources to print out that say, free ultrasounds, free services, here's the closest pregnancy help center. And it's not just the Respect Life pregnancy help centers, but all of the pregnancy help centers within this Broward and Miami-Dade County. We're just directing people to whichever the closest pregnancy help center is to increase the chances that somebody will make it inside, because the research shows once somebody steps foot in one of these loving, compassionate pregnancy help centers, the chances that they will keep that baby and give life to that baby skyrocket. Ella, Linda Fernández, la directora regional del Abogados por la Acera por la Vida, da el entrenamiento aquí en la Arquidiócesis de Miami en inglés y en español, y también lo ha facilitado para las personas que no puedan ir en persona, lo puedan hacer virtualmente. Y ya cuando firmen el pledge, que es un papel diciendo sí, ya soy abogado de acera por la vida, ellos nos dan acceso a una página web
que es página web solamente para los que hacen este entrenamiento, y ahí tienen toda información, la información de dónde están todos los centros de abortos aquí en Miami, y por cada centro de aborto recursos específicos para ese lugar. En los centros de embarazos más cerca, donde se pueden hacer ultrasonidos más cerca, y no solamente los lugares que sean de respeto a la vida que le pertenecen a Miami, sino todos los lugares que se puedan acercar, porque no importa dónde sean, mientras que ellas pueden llegar a un lugar que las ayuden, se ven que en cuanto ellas ponen un pie adentro de estos centros de ayudas para embarazadas, el chance de que ellas puedan, que digan que sí a la vida, sube muchísimo. So we've talked now about accompanying moms in need, walking with them through our pregnancy help centers. We've talked about trying to defend and save lives and souls from abortion by being there for them at their time that they're most in need, when they're most vulnerable to abortion. But there's another piece of this puzzle that is essential that I want to talk about now. Bueno, ya hemos hablado de dos cosas muy esenciales. La primera es caminando con las mamás en los momentos más difíciles y salvar las vidas y las almas de estas familias, de las mamás y de los bebés. Y también estar ahí cuando son más vulnerables. ¿Qué es lo que se hace cuando están ahí más vulnerables? ¿Cómo se pueden ayudar? Pero ahora hay otra cosa que es también muy importante y la cual ella quiere hablar. So that is our brothers and sisters that have already been wounded by the trauma of abortion. Y eso es sobre nuestros hermanos y hermanas que ya han sido heridos por el trauma del aborto. To me, this is so important. It's always important, but it's very important now at this time because I watched closely the Florida legislature debate the 15-week abortion limit. And what I saw was from people who had testimony opposing this piece of legislation was a lot of wounded people who have experienced abortion and are still hurted and angry from that experience. Para mí esto es muy importante, siempre ha sido importante, pero ahora aún es más importante porque vio ella muy cercano la legislación que acaba de pasar aquí en la Florida que pone el límite de aborto a las 15 semanas. Y ella vio los testimonios de las personas que estaban en contra de esta legislación y eran muchas personas que estaban todavía muy heridas, que habían pasado por un aborto y con mucha rabia. Abortion doesn't just hurt women, it hurts everyone. It hurts the mother. Obviously, a life is lost, but then it wounds the soul and burdens the conscience of the mother. It wounds the father. It wounds the grandparents. It wounds the siblings. It wounds the community. The ripple effects of abortion are just so large. El aborto no solamente hiere a las mujeres, a la madre, pero, bueno, las hiere en el alma y en la conciencia, pero no solamente a ellas, sino también a las familias, a las abuelas, a los padres, a los niños, a los hermanos, a una comunidad entera. Regardless of the legal status of an abortion, it always entails a death experience, and as such, it constitutes a trauma, a psychological trauma. Aparte del estatus legal del aborto, el aborto siempre causa un trauma psicológico. This trauma has widespread effects on a person.
but in many areas of their life. But sometimes it is many years that people are carrying this burden before they come to the realization that many of these negative impacts in their life have been tied to this abortion. Personas que han pasado por un aborto tienen efectos grandes en toda la vida y muchas veces van muchos años cargando este trauma que hace un impacto negativo por toda su vida y no han podido llegar a darse cuenta que ha sido a causa de un aborto. As a church, we cannot be afraid to reach out to our brothers and sisters who are hurting and say, I am sorry for your loss, and I am here for you, and we mourn with you, and we will not judge you. We are here to help you, to offer you hope and healing, which comes through Christ alone, but we can help be his hands and feet, extending his mercy to all those in need. Como iglesia no podemos tener miedo de podernos acercar a las personas que están heridas y decirles, lo sentimos por tu pérdida, estamos aquí para ayudarte. La sanación viene solamente a través de Jesús, pero nosotros podemos ser las manos y los pies de Jesús y extender esa misericordia a todos los necesitados. So one of the first things that the Archbishop did when Angela and I came into leadership was to send us to Washington, D.C. to attend a Project Rachel post-abortion healing orientation for new diocesan Respect Life directors. Una de las primeras cosas que el arzobispo hizo en cuanto ella entró como directora de Respeto a la Vida fue enviarla a ella y a Ángela a Washington, D.C. para hacer un entrenamiento de, was it Project Rachel? Yes. De Proyecto Raquel. And so what we learned there is that Project Rachel is the Catholic Church's response to abortion, a response to those wounded by abortion in the United States. Y aprendieron que el Proyecto Raquel fue la respuesta de la Iglesia Católica. I'm sorry. Okay. It's an umbrella term for a comprehensive approach to healing after abortion. Es una sombrilla comprensiva, lo pone todo bajo la sombrilla, así se dice en español. Sombrilla. Sí. Para responder a todo lo que causa un aborto. It's an integrated approach to healing, so it takes into account the physical, the psychological, the spiritual, and the social dimensions of the person. Es un approach, un encuentro integrado a la sanación que es físico, psicológico y espiritual. Did you say spiritual? Sí, y social. Sí, okay. Y social también. Sí. So when somebody contacts the National Project Rachel, either through their website or their hotline, they are directed to the local diocesan Project Rachel. So whichever diocese is participating, and a lot of dioceses are, most dioceses are, then they get transferred to that diocese's dedicated Project Rachel line. Oh. Cuando las personas contactan al teléfono nacional del Proyecto Raquel, a través del el número de teléfono o por la página web, ellos son dirigidos a la arquidiócesis más cercana que esté llevando el Proyecto Raquel.
Because of the sensitive nature of this ministry and the need for confidentiality, this in the United States, Project Rachel is always a diocesan ministry. It's not operated at the parish level. Porque esto es un ministerio muy sensitivo y la magnitud de la confidencialidad que se debe de manejar es siempre dirigido al nivel diocesano, no al nivel parroquiano. To Catholic mental health professionals, to priests for the sacrament of reconciliation, or to clergy for pastoral counseling, I wanted to find a program or a model that was authentically Catholic, that would provide a comprehensive approach to walking alongside of our brothers and sisters who have experienced abortion. Así sea a un consejero, a un sacerdote para dirección espiritual o para confesión, ya quería encontrar un programa, un modelo de un programa que tenga un sistema comprensivo a la sanación. And I found one called Entering Canaan that was co-founded by the Sisters of Life when that religious order was just getting started, that is very Eucharistic, very Marian, and very Christocentric, I guess you would say. You have that image of Jesus, of the divine mercy behind you. And so in my mind, these are the treasures of the Catholic Church that we have that are immensely healing. Ella encontró un programa que se llama Entrando Canal y fue fundado por las Hermanas por la Vida, que es un programa muy eucarístico, muy mariano y se puede decir muy cristocéntrico, que es como la imagen de la Divina Misericordia que habla todo sobre nuestra fe católica. So I want to invite all of your listeners who may feel called to learn more and potentially get involved with this post-abortion healing ministry. I want to tell all the listeners that we just had a training session in Spanish to introduce everyone to post-abortion healing, and then the specific model of accompaniment that we'll be using here in the Archdiocese called Entering Canaan, which involves days of prayer and healing, monthly group gatherings, and weekend retreats, as well as annual follow-up retreats for anyone who is interested, because we found that healing isn't a one and done. It's a continual journey and a process, and we have to be ready to walk alongside our brothers and sisters for whatever that healing journey looks like for them. Le quiero decir a todos los oyentes de este programa que acabamos de tener un entrenamiento post-aborto que es de este programa específico que se llama Entrando a Canaán, y este modelo específico incluye días de oración, retiros mensuales, grupos, y tienen un acompañamiento constante y ellos saben que la sanación post-aborto es un caminar que siempre se necesita un apoyo y alguien con quien estar ahí. So that's it. I'm sorry that I took up all the time. We're so happy that you're here. Bueno, ya vamos a terminar, pues ya se nos acaba el tiempo. Estamos muy felices de tenerla aquí. Thank you so much. It's been an honor to have you here. We hope that we have you back again. Ha sido un honor de tenerla aquí. Esperemos que pronto la tendremos de nuevo aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Toto. Gracias a ti, Rebeca. Y bueno, nos despedimos siempre con la oración a la Virgen Santísima
para que nos guarde, nos defienda, nos libre de todo mal y que pues nos siga llevando en esos caminos de sanación, de respeto a la vida, de valorar la vida desde el inicio, desde su concepción hasta la muerte natural. Nos despedimos de nuestro programa rezando a la Virgen Santísima. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amen. Escucha, mujer, no estás sola, no te dejes llevar por el temor al que dirá. Escucha, mujer, no eres la única que ha derramado muchas lágrimas al no saber qué escoger. Pero si escoges la vida, comprobarás que la primavera es mejor que el invierno. Si escoges la vida, descubrirás que el llanto de un niño es mejor que el silencio, mejor que el silencio. Desesperes, no prestes atención a quienes gustan de juzgar. Mira, mujer, date tu tiempo, la verdad palpita en ti, confía en tus sentimientos, pues si escoges la vida, comprobarás que la primavera es mejor que el invierno. Si escoges la vida, descubrirás que el llanto de un niño es mejor que el silencio. El mismo Dios que alimenta a las aves no te abandonará. Confía en su amor y no tengas miedo. Vengo del cielo. Radio Paz presentó Respeto a la vida, un programa para profundizar la comprensión de la santidad y dignidad de toda vida humana y la misión de la Iglesia de testificar y servir a la humanidad por una cultura de vida y amor. Dirigido por integrantes del Ministerio Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Miami. Radio Paz, siempre contigo. Mamá.